Bueno, què tal? Bon dia. Moltes gràcies a tots i gràcies per l'activació que acabem de fer, que ha sigut molt motivadora per a començar en ganes. Bé, me'n vaig a canviar al castellà per a fer la presentació. Como decía, muchas gracias al Ayuntamiento por invitarnos, por organizar con idea estas jornadas para abordar uno de los principales, si no el principal tema que nos atañe como seres humanos, ¿no?, que habitamos el planeta, que es el cambio climático, que ya es considerado un problema de salud pública y una cuestión laboral a tener en cuenta, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo advierte que el cambio climático está produciendo a corto, medio y largo plazo un grave trastorno de la actividad económica y social en muchos sectores en todos los continentes. España y la Comunidad Valenciana en particular como región mediterránea, como hemos podido comprobar recientemente, es uno de los estados europeos más vulnerables al cambio climático. Ya hay cierto consenso en organismos estatales e internacionales sobre que es necesario comenzar a implementar estrategias no solo para la mitigación de los efectos del cambio climático y, digamos, evitar o retrasar todo lo posible las grandes catástrofes asociadas, sino adaptarnos directamente. Ya no podemos huir de esto y debemos convivir con ello con las mayores garantías de seguridad. Para preparar la ponencia me basé en un paper de la Federación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, el Eurofound, que viene a decir que los riesgos del cambio climático se asocian a una mayor exposición a los peligros, lo que se traduce en una disminución de la calidad del empleo, en la pérdida de productividad y en un aumento de la inseguridad laboral y profesional. Para abordar todas estas cuestiones, tanto desde la perspectiva laboral como de salud, incluso sectorial, me acompañan en la mesa el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana, Andrés Lluch, la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Núria Lázaro, la vicesecretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente y Cooperación de UGT, Marisa Baena, y el responsable de Relaciones Laborales de la Confederación Empresarial Valenciana, Arturo Cervero. Muchas gracias a todos por acceder y por vuestra buena disposición. Y si os parece, arranco con la tanda de preguntas para que todos podamos aprovechar el tiempo. La primera cuestión vendría a ser si consideráis que el mercado de trabajo español y sus sectores productivos se han ido adaptando a las nuevas condiciones del cambio climático, tanto desde la perspectiva del peso que cada sector tiene en la aportación económica, como desde la adaptación de las propias empresas y de los sectores a la transición ecológica justa. Comienza Andrés. Muy bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Alzira por habernos convocado. Desde luego, el cambio climático, yo no voy a entrar en la discusión que tienen algunos. Ahí están los efectos meteorológicos que estamos viendo. Yo, de cuando era pequeño a ahora, cada vez los veranos son más cálidos, son más largos, el invierno no sabes cuándo empieza, cuándo acaba. ¿Cómo afecta esto a lo que a mí me interesa, a las medidas de producción o al trabajo? Pues afecta de momento bastante preocupantemente o negativamente. Afecta a la productividad. En el campo vivimos en unas zonas agrícolas, las sequías son recurrentes. Vivimos en una zona en la cual las riadas son recurrentes. Afecta a la productividad de mala manera, desciende el ritmo de trabajo. Hay en sectores como la construcción en el cual en ciertas épocas del año, a partir de una hora determinada, hay que paralizar la producción. En el campo, a partir de cierta hora, también con el perjuicio económico que ello supone, están apareciendo nuevas tipologías de enfermedades con mayor recurrencia o anuencia que antes, mayores problemas dermatológicos, de salud, respiratorios, los golpes de calor. En la función que ejerzo como director general del Inbasat, algo que parecía como muy lejano, un golpe de calor, está una persona haciendo una actividad, ves que en un momento dado se tambalea, ves que en un momento dado se sienta, ves que le sangra la nariz. Y eso supone que si el entorno en el que están no sabe actuar rápidamente sobre esa patología, pues estamos hablando de una consecuencia muy grave o poderla paralizar. Tenemos que cambiar hábitos. Hay que hidratarse más, hay que protegerse más. En las empresas, la formación y la información en prevención de riesgos
desde hace tiempo ya se está aplicando sobre lo que es los golpes de calor y patologías. Hemos padecido, por desgracia, y yo lo digo, el tema de la dana ha sido una dana destructiva de proporciones bíblicas. Yo, ya que tengo una edad, cuando hice el servicio militar, lo hice en Alicante, estaba en una compañía de operaciones especiales y me dicen, hubo una riada que fue muy grande en Alicante, pero no ha dejado de ser un juego de niños con la riada que hemos tenido ahora. Y había un señor chillando allí y decía, por donde pasa el agua siempre pasará. No nos preparamos para este tipo de cosas. Nos pensamos que no pasa en un año, no pasan 2, no pasan 3, pero al cabo de mucho tiempo vuelve a pasar. Pues tenemos que invertir mucho en lo que es la protección de esas, o canalización o prevención de todas esas infraestructuras. Nos ha pillado con el pie cambiado en los planes de evacuación, emergencia, nos ha pillado con el pie cambiado en la forma de actuar individualmente. La prevención de riesgos es colectiva o individual, pero el principal factor es protégete a ti mismo y protegerás a los demás. Entonces, se tienen que hacer grandes esfuerzos en formación e información. La relación y la conexión con los agentes sociales, yo en ese sentido, y si no luego que me contradigan mis compañeros, procuro que sea fluida, procuro que sea bidireccional, procuro reunirme con ellos continuamente porque lo que uno no sabe lo entienden, lo oyen los demás. Protocolos de actuación en situaciones DANA. ¿Qué hago si veo? Pues la prudencia, sentido común. Sí, después abordaremos de manera específica los protocolos con esta idea de qué pasa si el desastre me pilla trabajando. Por no agotar el tiempo y darles tanto a mis compañeros, lo dejo aquí. Gracias. Muy bien. Bueno, pues efectivamente el cambio climático no es algo nuevo. El cambio climático es algo que siempre ha existido, pero las consecuencias no han sido hasta ahora tan virulentas y tan rápidas como estamos observando que se están produciendo. De la misma forma que el ser humano no tiene las mismas capacidades a los 20 años que a los 60 años, la vida en el planeta no es la misma habiendo danas que si no las hay. Y, en consecuencia, las condiciones de vida van a volverse mucho más duras debido a la velocidad a la que el cambio climático está desplegando todos sus efectos. Desde Comisiones Obreras llevamos ya mucho tiempo alertando de que los fenómenos atmosféricos extremos se vienen repitiendo cada vez con mayor virulencia y que por ello existe una necesidad imperiosa de que la política tenga que ir acompasada a las necesidades de la adaptación al cambio climático. Porque la falta de ambición climática y movimientos populistas que niegan el cambio climático, al final las consecuencias es que hay pérdidas humanas detrás de todo esto. Obviar la evidencia causa muertes. Concretamente, en la última dana, 224 personas fallecidas y 3 personas que continúan a fecha de hoy desaparecidas. Con lo cual, en primera instancia, poner en valor que negar la evidencia y negar el cambio climático al final cuesta vidas. Como organización sindical que somos, que vela por los intereses de las personas trabajadoras, tenemos que poner en el centro la vida de las personas y también su sustento. Y por eso entendemos que se tienen que llevar a cabo políticas que minimicen el impacto de los efectos del cambio climático. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la descarbonización, estamos hablando de apostar por las energías renovables. ¿Y qué significa apostar por las energías renovables? Significa que si apostamos por energías renovables en nuestro país, lo que vamos a conseguir es una soberanía energética. Vamos a conseguir además una creación de empleo con valor añadido.
y además de la creación de empleo con valor añadido, mejores condiciones laborales, porque esto nos va a permitir también tener convenios colectivos más fuertes que doten a los trabajadores y las trabajadoras de mayores derechos en sus centros de trabajo o en sus empresas. También entendemos que tenemos que apostar, y aquí Andrés ha hecho mención, a los planes urbanísticos que eviten al máximo los riesgos. ¿Por qué? Porque también lo hemos podido ver, desgraciadamente, a partir del día 29 de octubre. Aquellos centros comerciales construidos en altura no han tenido las mismas consecuencias que aquellos que no se han tenido en cuenta al construirlo en altura si un fenómeno atmosférico adverso ocurría, como ha sido el caso. Con lo cual, entendemos y nos parece totalmente necesario que una vez ya la catástrofe la tenemos, ya no podemos evitarlo, obviamente hay que poner todos los esfuerzos habidos y por haber para que la reconstrucción sea cuanto antes muchísimo mejor, ya no solo por los daños materiales, sino a nivel psicológico, que las personas puedan retomar, si no la normalidad a la mayor brevedad posible, sí por lo menos sus rutinas. Pero entendemos que más allá de eso, más allá de esa inversión en que la reparación que se haga sea a la mayor brevedad posible, pues lo ideal es que invirtamos previamente para que el impacto de la catástrofe sea muchísimo mejor. Esto acompañado, como bien decía el compañero, y por no repetirme tampoco, con la normativa que ya tenemos a aplicar. Tenemos la normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 95 y que este año cumple los 30 años que está en vigor, y dentro de esta ley ya tenemos contemplado en el artículo 14 el riesgo grave o inminente, con lo cual la ley ya contempla qué podemos hacer en situaciones extremas, pero además también dotarnos de protocolos adaptados a cada empresa, a cada centro de trabajo o a cada lugar de trabajo, con unas directrices muy concretas para, en caso de una situación de riesgo, preservar en la medida de lo posible la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Y ya por mi parte… Pasamos la palabra a Marisa. Yo sí que quería empezar, dado que esto es una zona inundable y es una zona de las más vulnerables, y lo hemos podido ver en octubre. No es la primera vez que ocurre, además. Lo que pasa es que todo el cambio climático lo que está haciendo es favorecer pues este tipo de catástrofes y este tipo de circunstancias. Yo sí que quería hablar de la transición justa entendida como esa transición o esa ir hacia una economía con bajas emisiones de carbono, una economía resistente al clima, creando, porque en esa transición justa también van a haber empleos que ya no van a ser posibles, con lo cual eso quiere decir que, pero por otra parte sí que se van a crear otros empleos que vayan a minimizar esos efectos negativos del cambio climático. Y para eso es necesario la implicación tanto, sobre todo en el ámbito laboral, pero también a nivel social, tanto de los agentes sociales y económicos para el diseño de todas estas políticas. Nos remontamos al 2010 con la conferencia de cambio climático en Cancún. Lo quiero decir porque ahora vienen unos ciertos aires a través de Trump y de toda esa extrema derecha negacionista, en donde parece que vamos a dar muchos pasos hacia atrás, pero yo quería enmarcar un poco de dónde venía esto, de dónde viene, y es de esa Convención de Naciones Unidas, el Acuerdo de París, la OIT también, en donde hubo un consenso en establecer un marco de consenso entre patronales, sindicatos, ofreciendo como una especie de guía, de hoja de ruta para llevar a cabo esa transición a esas economías bajas en carbono. En España el año 18 firmó y suscribió además esas directrices que tiene la OIT.
Hablamos también del Pacto Verde Europeo en 2020, en donde se crea en la Comisión Europea un fondo de transición y ahí, a partir de ahí, lo que se establece es un fondo económico para prever este tipo de tener un remanente económico para poder acometer estas cuestiones, para descarbonizar. Sí que es cierto que la Confederación Europea de Sindicatos ya advirtió que, bueno, que las inversiones que estaban previstas iban solo para 10 años, no hasta... desde la Confederación pensaban que no se iba a poder acometer esa neutralidad climática para el año 2050, que solo habían recursos para 10 años, pero nos vamos a España. España parece que sí que ha hecho los deberes, que estableció un marco estratégico de clima y energía con 3 patas importantes. La Ley de Cambio Climático a nivel estatal, en donde se quiere que todo lo que es la neutralidad de emisiones para el 2050 sea todo a partir de energías renovables. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, también que define esos objetivos, y la Estrategia de Transición Justa, en donde ya se ha empezado a trabajar en los convenios de transición justa, por los cuales bueno, pues toda esa zona de minería del carbón, pues ya, aunque tengo que decir que por sacarle alguna pega a esos convenios de transición justa, tengo que decir que la participación de los agentes sociales y económicos no fue desde el principio, fue a posteriori, cosa que luego en el cierre de todas esas cuencas mineras, bueno, pues hubo sus problemas a la hora de tener previsto la formación y todas aquellas cuestiones que rescatarán a las personas que dejaban de trabajar. En cualquier caso, si nos venimos a la Comunidad Valenciana, por ir aterrizando, por ir aterrizando, aquí se llevó a cabo la Ley Valenciana de 622 de Cambio Climático y de Transición Ecológica. Pero sí que es cierto que en esa ley se ha ido reduciendo. Por ejemplo, a través de normativas que han salido a posteriori, pues estaba prevista una agencia valenciana de cambio climático que ha decaído, una serie de impuestos a las empresas que también han decaído y, bueno, pues esperemos que no decaigan más cuestiones de esa ley valenciana de cambio climático, porque los efectos los hemos podido los estamos sintiendo pues ahora con esta dana trágica. Y yo quería poner en valor la importancia de 2 cuestiones: de la negociación colectiva, por un lado. Sí que es cierto que hay convenios de negociación colectiva que han desarrollado, no de ahora, sino de hace ya mucho tiempo, las consecuencias del cambio climático y han creado órganos de participación dentro de las empresas para ver este tipo de cómo abordaban este tipo de cuestiones. Pero y luego la importancia del diálogo social a la hora del diseño de políticas en este sentido. Sí que me gustaría marcaros una pregunta en concreta sobre el papel del diálogo social. Del diálogo social, sí. Para la segunda ronda. Lo conozco. En cualquier caso, sí que quería decir que en materia de negociación colectiva sí que hay convenios que desarrollan estas cuestiones, pero también tengo que decir que es muy bajo ese desarrollo normativo. Importante el diálogo social. Y quería comentar brevemente también
Me he perdido, sí. Había una cuestión, ya he recogido, había una cuestión tanto que propusimos desde UGT del País Valenciano a la Ley Valenciana de Cambio Climático, que viene ya recogido en algunos convenios. Nos parece muy, muy, muy importante la figura de los delegados ambientales, medioambientales en las empresas. Eso intentamos incluirlo en esa Ley Valenciana de Cambio Climático y algunos convenios lo tienen, pero entendemos que se podría concretar o se debería concretar en representantes específicos para este tipo de cuestiones en materia medioambiental, y hablamos de información y consulta, capacitación, participación de las personas, la constitución de órganos paritarios en este sentido, y porque estamos viendo que cada vez tiene más repercusión en las empresas y en los temas laborales. Y ante todo, y eso ya a nivel general, creo que tenemos un déficit a nivel general de educación ambiental, de educación ambiental en relación a las catástrofes, porque hace bien poco oí por la radio que entrevistaban a un catedrático de la Universidad de Valencia, que claro, no solo hablábamos de inundaciones, que estamos en una zona sísmica, y también tendríamos que estar preparados para esas posibles eventualidades que no se han dado con mucha fuerza en este territorio nunca, pero que no lo podríamos descartar. Con lo cual, excede un poco del ámbito del laboral lo que estoy diciendo para llevarlo al ámbito social y de políticas que tengan que ver con este tipo de cuestiones y que nos debemos tomar en serio porque estamos sufriendo las consecuencias. Nos va la vida por en mi ello. parte. Pues muchas gracias, Marisa. Arturo, sí que quisiera pedirte que aterrizaras un poco la cuestión, si te parece, de cómo el mercado laboral se va adaptando al cambio climático, las inquietudes que recogéis desde la patronal. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la invitación de la Asociación Empresarial de Alzira y darles la enhorabuena porque, desde luego, esta semana económica que celebráis todos los años, pues está claro que está más que consolidada y, bueno, es un placer venir aquí siempre que nos lo pedís. Yo, en primer lugar, lo que quería era, continuando con las intervenciones de las personas que me acompañan en esta mesa, trasladar que esto se puede ver desde múltiples perspectivas, pero que el foco hay que ponerlo en las políticas de la Unión Europea y que, más allá de que hay una política general, el Green Deal, las políticas verdes, el Acuerdo Verde, es verdad que en la zona mediterránea y concretamente la Comunidad Valenciana nos situamos en una de las zonas más sensibles en relación con el cambio climático. Por lo tanto, estas políticas generales del Green Deal deberían complementarse con inversiones potentes para poder favorecer que este cambio o esta transición la llevemos a cabo con éxito. En ese sentido, quería trasladaros que creemos que son las cuestiones que debemos abordar aquí en la Comunidad Valenciana, insisto, dentro del marco de la Unión Europea, que es quien establece las políticas a seguir. Pues el dotar de apoyo a la financiación e innovación en infraestructuras dirigidas precisamente a esta adaptación al cambio climático. ¿A través de qué? De infraestructuras para la prevención de los fenómenos meteorológicos adversos, en lluvias torrenciales, inundaciones, catástrofes derivadas, por lo tanto, de estos fenómenos. También, muy importante, la prevención de los efectos de la sequía. La sequía, así como las catástrofes como la Dana, de la que ahora hablaré, pues gracias a Dios pues no ocurren recurrentemente, que ocurren de vez en cuando. Sin embargo, la sequía es una cuestión que la tenemos auténticamente en el centro de nuestra realidad y, por lo tanto, es muy importante que se pueda prevenir. Y lo mismo, pues la gestión y reutilización de aguas, desaladoras, la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas y la innovación
en tecnología de riego inteligente, promoción de cultivos resistentes a la sequía, etcétera, etcétera. Y junto a ello, algo de lo que ya han hablado, que por lo tanto voy a pasar muy por encima de ello, que es el impulso de las energías renovables, la eólica, la H verde, la solar y la eficiencia energética. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a nivel microempresa que no haya una imposición tecnológica, que aquella tecnología que promueva las energías verdes, las empresas la pueden utilizar. Y a nivel macro, reducir la dependencia energética. Esto, además, lo que nos trasladaría, y ahí ya enlazo con tu pregunta concreta, sería nichos nuevos de mercado, nichos nuevos que no son tan nuevos, pero en realidad fortalecer esos nichos de mercado para poder cubrir todas aquellas demandas de mano de obra cualificada, la mayoría de ellas, para poder trasladar esto. Y, en último término, y también ligado con el mercado laboral, fomentar y apoyar la transformación de sectores industriales clave en nuestra comunidad. Y voy a decir 3 que reflejan enclaves potentísimos en las 3 provincias de nuestra comunidad. El sector de la cerámica, del taulell, el sector del automóvil y el sector textil. Esto provocaría el mantenimiento de empleo o incluso la creación de empleo de cara a esa transformación a través de bajar emisiones en aquellos casos en que las tengan, y en el caso del automóvil, clarísimamente, haciendo una transición hacia el vehículo verde. Más allá de esto, y para acabar, perdona, ¿me querías decir algo? No, estaba... Para acabar, medidas transversales que son de sentido común, colaboración público-privada en todo esto que acabo de decir, formación e información para los futuros trabajadores y futuros empresarios, tanto en la educación primaria como en la formación, y sobre todo en la formación profesional, de todas estas políticas, que salgan concienciados y convencidos de que esta es la realidad y esta es la economía en la que se deben de mover. Y bueno, muchas más, pues en fin, estabilidad regulatoria y jurídica, bueno, refuerzo de la competitividad en la descarbonización, incentivos para las energías limpias, fomento de la economía circular, cosas que ya se han venido hablando durante muchos años y que en realidad pues creemos que son necesarias, pero, insisto, desde la Unión Europea, que yo creo que es el resumen de mi intervención, se tienen que complementar las medidas que se reúnen en el Green Deal en medidas de apoyo a infraestructuras en Valencia. Y déjame dar un par de datos. Es que estamos en Altira, ya lo ha dicho, creo que, no sé si Nuria o Marisa, ese término municipal está en su 90% o en su totalidad considerado zona inundable. Todos los municipios de la Dana, de la provincia de Valencia afectados, incluyen 63 áreas industriales, que son el 40% de todas las áreas industriales, 61.000 empresas, 34.000 personas físicas y 26.000 sociedades. Son datos tremendos. La población activa afectada son más de 500.000 trabajadores. Y bueno, sin embargo, donde ya estamos fallando es en las dotaciones presupuestarias para poder hacer frente a esto, pero en fin, esto ya es debate de otro. Bueno, sí, los presupuestos están a punto de presentarse, entonces yo creo que en un par de semanas podremos abordarlo, pero sí que quería preguntarte concretamente, al hilo de esto, ¿qué inquietudes os están trasladando las empresas que están en esas áreas logísticas afectadas? Prácticamente la mitad de la comunidad valenciana está construida sobre zona inundable, hay muchos polígonos industriales que han sido afectados, de hecho hay términos municipales donde prácticamente, como Ribarroja, ¿no?, por ejemplo, que en el polígono ha sido más afectado que el núcleo urbano. Hay empresas que quieren trasladarse, hay empresas que están reclamando ayudas, y os trasladaría la pregunta a vosotras también desde la perspectiva de los trabajadores, porque entiendo que hablamos de víctimas de la Dana y contamos a las víctimas mortales, pero hubo miles y miles de trabajadores y de vecinos que han sido víctimas, que se quedaron atrapados en sus vehículos, que se quedaron atrapados en sus casas y que pasan, o incluso en sus centros de trabajo, y que pasaron un auténtico terror. Yo estoy segura de que hay mucha gente que tiene miedo de coger el coche y volver a pasar por la pista de Silla o por la V30, por ejemplo. Entonces, ¿qué inquietudes os trasladan? A ver, yo creo que estamos ahora en el momento más delicado. El mes de marzo y el mes de abril serán los momentos más delicados para que sepamos si somos capaces de salir bien librados de la situación, de la catástrofe que ha provocado la Dana en términos empresariales y en términos de ocupación, de empleo,
porque hay ciertos factores que en realidad nos están indicando que la cosa puede ponerse, bueno, no precisamente con las mejores condiciones para que todas las empresas y todos los trabajadores puedan salir adelante. O sea, la Uno, primavera por el fin de la cobertura de mira, los... te voy a dar tres indicadores que no nos hacen ser demasiado optimistas, aunque nos gustaría. Uno es el consorcio de seguros. El consorcio de seguros a día de hoy está en torno al 45% de pagos, pero es que precisamente los expedientes que no están resueltos son aquellos más complejos y que van a afectar tanto a maquinaria y bienes de equipo en las industrias, tanto a instalaciones de comercios y de servicios. Y, insisto, son los más complejos y ya veremos. Junto a esto, hay un problema que las empresas necesitan, las empresas y sus trabajadores necesitan resolver cuanto antes, que son las ayudas directas. No tanto los préstamos ICO, los préstamos de otro tipo, porque esto al final podrán hacerse cargo aquellas empresas que tengan un músculo financiero potente, pero el general de la empresa, que es pyme y micropyme, necesita ayudas directas. En cuanto a ayudas directas, hay 16.639 millones anunciados por el Gobierno central y 906 anunciados por el Gobierno autonómico. De ellos, apenas el 9% de esos 16.639 son ayudas directas. Según la IREF, incluso lo baja a menos. Sin embargo, solamente en IVA el Estado central recaudará por esta reposición de todo este entorno 2.378 millones, es decir, 4 millones más de los que hasta el momento está destinando a ayudas directas. Sin embargo, la Generalitat tiene 906 millones anunciados, de los cuales el 61% son ayudas directas. Si también, lo iba a decir en otra pregunta, pero bueno, lo adelanto ya, si también tienes en cuenta que solamente el 8% de la población ocupada en los municipios zona DANA están afectados por ERTES y ERES muy poquitos además, eso digamos, te da una idea de dos cosas. Una, que muchas empresas han preferido no solicitar los ERTES, han preferido en su momento, en noviembre, limpiar sus instalaciones, aquellas que tenían visos de poder dar continuidad a la actividad. Hacer una reinversión, ¿no? Más o menos, que no han querido meter a la gente en ERTE porque lo que han querido, su impulso, su gen empresarial y su gen de trabajador implicado ha sido decir, mira, vamos a continuar en la medida de lo posible. Y los que han pedido ERTES son apenas el 7,8% de la población activa. A mí me da que pensar. ¿Significa que el otro 90% está trabajando? No. ¿Significa que el 90% dentro de 8 meses estará trabajando? Nos tememos que no. O se ponen las pilas, sobre todo en ayudas directas, y el Consorcio de Seguros resuelve de una vez todos los expedientes, o esta primavera puede ser complicada para muchas, sobre todo pymes y micropymes, para esta zona, más allá del problema concreto que tienen las empresas que dependen de Ford de la automoción, que eso ya es un tema particular, pero que también afecta a muchas empresas que están situadas en la zona además DANA. muy condicionadas por el clima geopolítico, los aranceles. Eso es otra cosa, que claro. Eso es otra cosa, pero también están en las estadísticas, que están en ERTE. Bueno, es un poquito la visión que tenemos. Bien. Marisa. Sí, yo lo que quería era un poco destacar la rapidez que tuvimos las organizaciones sindicales a la hora de solicitar ayudas tanto al gobierno estatal como al gobierno autonómico y para intentar bueno, pues minimizar ese es el mío. Minimizar las consecuencias en los sectores productivos. Tengo que decir que cuando te vas a la sede, a la Casa del Pueblo, allí ya nos llega pues bueno, la gente desesperada, ¿no? Y sí que hemos ido y hemos intentado tanto a nivel estatal y todo el escudo social que se ha planteado tiene que ver con en el gobierno autonómico lo que sí que planteamos el 5 de noviembre creo que fue, complementar aquellas, aunque los datos son muy pequeños, se esperaba que el volumen de ERTES por fuerza mayor fuera mucho más amplio. Se ha quedado, y eso es preocupante, mucho más reducido, pero sí que
solicitamos un pago único, bueno, una cantidad para complementar estos ERTEs de fuerza mayor de cara a los trabajadores. Lo hemos conseguido, no sé si creo que se va a empezar a pagar la semana que viene, o sea, perdón, el mes que viene. Bueno, ahora lo aclarará el director general. En cualquier caso, también nos comprometimos con la Generalitat en bueno, volver a reunirnos en unos meses para ver, evaluar cómo estaba el tema y seguir promoviendo ese escudo social que intente no dejar a nadie atrás. Ahora en todo esto de las tareas de reconstrucción, lo que sí que quiero destacar es que estamos recibiendo a muchos trabajadores migrantes en donde estamos asesorando, estamos gestionando con ellos para dar información tanto de las ayudas a nivel laboral y de esa gestión, como de las ayudas sociales en el caso de que tengan. Sí que es cierto que a nivel estatal se ha sacado el decreto en donde bueno, podrán trabajar en las tareas de reconstrucción aquellos migrantes que, aunque no tengan los papeles en regla, y en eso también estamos, quiero decir, estamos intentando colaborar. Sí que es cierto que yo quería dejar esto muy claro, que no solo deberíamos hablar de reconstrucción, sino de transformación de todas aquellas infraestructuras, porque en octubre del año que viene vuelve a pasar, que esperemos que no, una situación similar y todo lo que se ha invertido volverá en materia de infraestructuras a pasar lo mismo, y es una cuestión que debemos plantear y que yo creo que las administraciones públicas también se están planteando, ver cómo el desvío de barrancos o el... Sí, no la lo sé. construcción de diques, Exacto, de infraestructuras para que eviten que esta situación se pueda volver a dar. Pero los trabajadores, pues eso, están preocupados, hay mucha incertidumbre y nosotros seguimos haciendo propuestas e insisto, cuando llegan al sindicato, pues suelen llegar, pues eso, situaciones ya con cierta... hipervulnerables. Sí. Precisamente el documento de la Unión Europea del Eurofond hablaba de que son los trabajadores migrantes los más vulnerables a los efectos del cambio climático y que son estos trabajadores los que menos tienden a la asociación sindical y, por tanto, a estar protegidos, a tener una forma de buscar la victoria de sus derechos. Y luego una cosa son las grandes empresas y luego otra cosa son las pequeñitas empresas y todos los comercios de proximidad, que eso nos tememos que en muchos casos no puedan volver con todas estas ayudas, pero tengan muchas dificultades para seguir. Nuria, no sé si vosotras habéis recogido un sentir similar al de las compañeras. Sí, totalmente, pero además, por lo que comentabas, efectivamente no solo tenemos que hablar de personas fallecidas, tenemos que hablar de tantas y tantas personas que pasaron la noche dentro de sus propios centros de trabajo, encima de los vehículos, y esa situación de angustia que se vivió. Y que una vez ya ha pasado, pero que a partir de ahí tenemos que hacernos cargo de la situación de las personas que han perdido sus vehículos, han perdido familiares, han perdido sus casas, es decir, gente que lo ha perdido absolutamente todo. Y el desconcierto que se vivió el pasado 29 de octubre por parte de todos ellos y de todas ellas. Y poner en valor, al hilo de lo que comentaba también Marisa, el tema del escudo social, porque me parece algo fundamental. El poner en valor pues, que efectivamente todas aquellas empresas que han podido acogerse a los ERTEs de fuerza mayor por el sostenimiento del empleo, el escudo social al final lo que pretende es proteger el empleo y la economía después de la catástrofe de las magnitudes tan grandes que hemos tenido.
Entonces, aquellos ERTEs de fuerza mayor que se han puesto en marcha, los permisos retribuidos a las personas que no podían acceder ni tan siquiera al trabajo, porque muchas de ellas ni tan siquiera tenían vehículo para poder acceder y las carreteras estaban cortadas. Poner en valor también los complementos a los ERTEs, que desde la Generalitat, al hilo de lo que comentaba también Marisa, se va a hacer, porque bastante ya los trabajadores y trabajadoras de tener que estar de ERTE, pues qué menos que ese complemento para que salarialmente puedan hacer frente en las mejores condiciones. También poner en valor las prestaciones de las empleadas de hogar, que también se puso en marcha. Han habido empleadas de hogar que se quedaron sin posibilidad de poder seguir trabajando, que algunas de ellas no tenían ni tan siquiera las cotizaciones necesarias para acceder a la prestación, y que el SEPE habilitó también una prestación a la que pudieran acceder. El plan Me Cuida extraordinario, similar a lo que ocurrió en época COVID. Es decir, tengamos en cuenta que gente mayor se quedó sin poder ser atendida, tenía que ser atendida por las familias que habían sido afectadas por la DANA, y los colegios que fueron totalmente destruidos y que las personas tenían que atender sí o sí a los menores y a las menores. Y, por supuesto, la regulación de las personas migrantes, que lo estabas comentando. Todo este escudo social para garantizar y para proteger el empleo y la economía hay que ponerlo en valor, pero desde Comisiones Obreras teníamos claro que esto no podía quedarse en algo anecdótico y de lo que hablar a lo largo del tiempo. Era necesario que la legislación contemplara que este tipo de catástrofes y este tipo de fenómenos tan extremos cabe la posibilidad de que se puedan volver a dar, ya no solo aquí, sino en el resto del territorio español. Entonces, una de las peticiones es, a raíz del Real Decreto 8/2024, era que esto fuera a parar a normativa, es decir, que se incluyera dentro del Estatuto de los Trabajadores. Ya tenemos incluido dentro del Estatuto de los Trabajadores, y creo que esto es algo que tenemos que resaltar, que en el Estatuto de los Trabajadores se ha modificado, se ha ampliado. El artículo 37.3 ha ampliado con el apartado G, que lo que viene a dar son 4 días retribuidos por aquellas personas afectadas por fenómenos extremos de estas características. Pero también se ha modificado el artículo 47.6, donde en su desarrollo incluye los ERTEs por fuerza mayor contemplados también para este tipo de catástrofes, y para que las empresas, en el caso de que esos 4 días de permiso retribuido, que puedan ser prorrogables, necesite más margen por las circunstancias que se den, puedan acceder con más agilidad a los ERTEs de fuerza mayor. Y también ha habido una modificación dentro del artículo 64, el derecho de información y consulta. Se ha ampliado en el 64.4 el apartado E, que lo que viene a decir es que estarán las empresas obligadas a informar a los trabajadores y a las trabajadoras de las medidas de actuación que se tengan que tomar cuando se dé un caso de las características que hemos hablado. Destacar y resaltar en este sentido la importancia que ha tenido y que va a seguir teniendo, obviamente, pues el diálogo social, este escudo social en el que se ha participado desde la visión de poner en primer lugar a las personas, en ver cuál era la situación y en intentar que de cara al futuro, ya no solo aquí, sino en el resto de comunidades, podamos tener esto recogido en el Estatuto de los Trabajadores, que más allá de que haya empresas donde no tengan convenio colectivo de aplicación, sino que se les aplique el estatuto, lo que nos garantiza es que al estar ahí es para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Andrés, quería dejarte en último lugar en esta segunda intervención para recoger un poco el guante que lanzaban las compañeras y compañeros. Sí. Especialmente sobre las ayudas que ha comentado Marisa, y también ha comentado una figura interesante que es la del que el responsable de seguridad también esté ocupado de las cuestiones ambientales. No sé cómo puede ligar esto con... Vamos a ver, por hacer un poco de recopilación, ya que vengo yo así a la parte final y aprovechando la parte que se me dice, no centrándome en temas que ya todos lo sabemos, las imágenes que hemos visto que son espeluznantes y los dramas personales.
que inclusive compañeros nuestros de trabajo los han padecido. Los han padecido compañeros que tuvieron que salir porque había desaparecido su negocio porque eran de Paiporta. Yo creo que voy a recoger el sentir de los aquí ponentes. Ole, ole, ole el pueblo de Valencia, ole, ole, ole la juventud de Valencia. Yo estuve en la zona 0 el día 0,1 o 0,2. Estuve con mi hijo, jóvenes, y estuvimos doblando el lomo. Esto lo voy a enlazar luego con otra cosa, cogiendo lo que estaba diciendo el señor Cervero, la colaboración público-privada. Recogiendo lo que dice Marisa, las normativas europeas y el Estatuto de los Trabajadores que me dice Maite. Vamos a ver. Si leemos la historia, ya Cabanilles, desde 1713, se hizo unos viajes por aquí, pero la historia nos viene y nos recoge que han habido más de 13 danas destructivas. Antes se llamaban gotas frías o se llamaba como se quisiera llamar. Estamos en una zona, ella ha comentado también otros riesgos catastróficos como pueden ser los terremotos. Yo he sido director general de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Torrevieja en 1824. Torrevieja se quedó plana, fue arrasada por un terremoto sísmico. Soluciones para este tipo de cosas que son involuntarias. El tema de la Dana fue un tren de tormentas. Un tren de tormentas que con carácter general suelen pasar y se quedaron retenidas. Se quedaron retenidas y con los resultados que hemos sabido. Valencia no se ha inundado gracias a que se hicieron obras antes. No entramos en decir quién las hizo, sino que se tienen que hacer las obras. Y desde luego espero que se hayan aprendido las lecciones de sobra para hacer las obras que faltan por hacer. Colaboración público-privada. Contratación pública de innovación. Son las nuevas figuras que hay. Colaboración público-privada en la cual la Administración, teniendo las competencias que tiene, recurre al ámbito privado para hacer las obras que se tienen que hacer. Sin entrar en polémicas, porque lo que se trata aquí es de buscar la solución para que no vuelva a ocurrir lo ocurrido. Hemos pasado el duelo de las muertes, hemos pasado el duelo. Ahora viene la reconstrucción, que es realmente lo importante. Teníamos una previsión de más de 40.000 ERTEs que se iban a presentar. Las normas europeas nos decían que vamos a ayudar, esto, lo otro. 40.000 ERTEs que se iban a presentar, según nuestros datos, afectaban en aquel momento, por no entrar tampoco en la guerra de cifras, sobre 300.000. Se han presentado nada más que 3.100, 3.200 ERTEs. Esos ERTEs, la principal ayuda es que, para mí el principal beneficio es que no agotan prestaciones, no te piden prestaciones. Estás en zona 0, estás en zona catastrófica, se solicita la declaración, se pasa la relación de trabajadores y en un plazo de 5 días se supone que se te concede el ERTE. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Yo soy funcionario de carrera. La burocracia, para mí, para lo único que sirve es para desplazarme de un punto A un punto B por el menor camino posible y para poder determinar dónde falla el procedimiento para poder incidir sobre él. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos tenido que hacer una labor ímproba de cargarnos toda la burocracia que no servía para ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible, siendo ágil y siendo eficiente. Aquí tengo que romper una lanza en favor de mi secretario autonómico de empleo, quien con una visión, entiendo que valiente, vamos a buscar las ayudas, vamos a ver dónde está el final de lo que tenemos que hacer y sobre eso vamos a retirar. Se montó un gabinete de crisis, se constituyó un gabinete de crisis todos los días, informando puntualmente de la situación en la que se estaban encontrando las empresas y dábamos traslado inmediatamente. Desde el momento 0 que teníamos nosotros la información, se daba traslado a la CEP, Confederación Empresarial Valenciana, a UGT y a comisiones, y trasladábamos al Ministerio. Aquí se afectan 3 administraciones. Se afectaba, por un lado, la Administración General del Estado, la Tesorería General, el SEPE y nosotros. Nosotros tenemos la información que se nos remite. El SEPE es el que paga, la Tesorería General es la que tiene las cotizaciones. Conseguimos, se redactaron 3 reales decretos legislativos, el 6, el 7 y el 8,
en el cual nos marcaban las pautas de que teníamos que seguir. Conseguimos que el informe de la Inspección de Trabajo, a todo esto, quiero decirte, lo hemos impulsado y tal, pero que todo ha sido fruto de conversaciones previas, de diálogo social. Porque esto afecta a los trabajadores, y afecta a las empresas y afecta a la comunidad. Se consiguió que ese informe preceptivo no fuese preceptivo. Es decir, que si no tengo el informe no puedo tramitar, aunque luego por silencio administrativo seguía. Pues bueno, el informe ya no era preceptivo. Bueno, era preceptivo, no vinculante, quiero decir. Se ha conseguido tramitar en el tiempo récord que hemos podido todas las ayudas. A Marisa comentaba que ahora estamos en una fase de complementar. Y se complementan 360 euros, que son 180, en principio, la duración de la situación extraordinaria era 2 meses, pero, recogiendo lo que dice Arturo, mis cifras, inclusive del consorcio, eran más bajas todavía de recuperación. Nos llenamos la boca, hacemos muchas cosas. Resulta que el consorcio de seguros, que se supone que tendría que haber actuado inmediatamente, lo actúa inmediatamente. Y hay que ponerse en la piel, hay que hacer asertividad o empatía, perdón, hay que hacer empatía y ponerse en la piel de la persona y de, bueno, yo estoy pagando un seguro y resulta que no llega. Las campas, los coches, no se podían quitar los coches. Luego te encuentras con detalles que te tienen, porque por política medioambiental, como no puede ser de otra manera, y por prevención, como no puede ser de otra manera, los coches no se podían retirar tal cual, había que ir inspeccionándolos uno a uno, y luego cuando estaban en las campas no se podían ir al desguace directamente, aparte de los trámites burocráticos, había que quitarle todos los líquidos que tenían esos coches. Y mientras tanto, la persona o los afectados sin conducir. La Generalitat sí que ha puesto a disposición, y el Ayuntamiento también me consta, tarjetas de transporte gratuitas para aquellas personas que en un momento dado, demostrando que se han quedado sin vehículo propio, puedan desplazarse. Pero es que además afectaban muchas más cosas, hablando en las conversaciones que teníamos con el señor Cerveró. Oye, es que no solamente afecta a la gente, porque hay empresas que vienen de fuera que... O sea, claro, que tenían plan trabajadores claro, aquí, pero no tienen el se cruzaban muchísimas cosas. Me ha comentado el artículo 47.3, el 47.6 y el 47.5, que tiene un puntito muy delicado. Para esas personas que llega la situación, y vuelvo otra vez, y en esto tengo que romper la lanza en favor de mi secretario autonómico de empleo, que decía, si la situación ¿cuál es? Estamos en la misma situación, ¿no? Se ha solicitado toda la documentación, se ha solicitado, pero sigo estando en las mismas circunstancias. Las ayudas son ayudas, no te palían, y hemos oído testimonios de la gente, no te palían todo el daño que te han hecho, porque decían, me van a dar 50.000, pero... me estoy inventando las cifras, pero para que se vea. Inventariado todo el daño que se me ha hecho, a lo mejor son 150.000 o son 180.000. Y ya me veo con un problema de endeudamiento, un problema de liquidez y me veo un problema que tengo que pedir créditos. Hay que hablar con muchas entidades, colaboración público-privada, para que los créditos sean blandos, para que no me ponga muchas pegas. ¿Cómo certificamos la necesidad? ¿Cómo certificamos que la persona es la persona corresponde? Pues con una declaración responsable, geolocalización, hemos tenido que ir avanzando. Las discusiones con el SEPE han sido a cara de perro. Las discusiones con la Seguridad Social, y dábamos traslado a los agentes sociales, que nos decían, es que tiene una tecla, y yo, pero de mí no me hable usted de las teclas, yo quiero dar una solución. Ahora mismo, para hacer esta ayuda, el secretario autonómico nos dice, y así lo creemos, tiramos adelante porque surgen las mismas circunstancias, que son 360. El secretario, con toda la valentía del mundo, se va a donde tiene que ir el estamento de la Generalitat, necesito 10.800.000 euros. En base a los datos que tenemos. Los datos que tenemos es que han sido 32.000 personas afectadas, más o menos salen 360. Euros, 180 por cada mes. Es que falta verificar, y vamos a ver si estos salen de los datos que tiene el SEPE, que está pagando normalmente, pues traiga usted que yo certifico que el SEPE está pagando a esta gente y que esta gente reúne las condiciones para que sigan. Es que hay que presentar documentación. No hay que presentar documentación porque la documentación que ya está en poder de la Administración ya la tienen, no tengo por qué volverla a presentar.
Todo eso son escalones que hemos tenido que ir solventando e ir superando. Porque el artículo 47.5 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que una vez agotado la situación, hay que pedir una nueva situación. Oiga, pues no voy a solicitarlo de nuevo, lo que quiero es que continúe y que se prorrogue. Y tenemos que asumir nosotros estas circunstancias. Que tú hablabas de esos artículos, pero ese en concreto. Y más allá de estas ayudas de emergencia, digamos, de cara al futuro, o no sé si estaban ya contemplados en los planes, ¿qué formación se está dando a trabajadores y a empresas para prevenir tanto en incendios, que parecía que venía siendo habitual? Es que estos son, cogiendo el hilo de lo que estaban diciendo ellos, hay un término que se llama yacimientos de empleo. Hombre, a la persona que está pasando la situación le decían las oportunidades, las nuevas oportunidades. Mantenimiento, prevención, tema de canalizaciones. Sí, no me refería a nivel empleado. O sea, sí, es que vale. quiero llegar a eso. Entonces, todo eso se coge en lo que es formación e información y coordinación de actividades preventivas. Como decían, la Ley de Prevención de Riesgos es del año 95. Yo he crecido con esa norma, lleva 30 años y lo que tiene que hacer esa norma, que aunque haya crecido con nosotros, es ya salir de casa y ser... Sí, ya está en edad. Ya está en edad de salir de casa y ser mejor desarrollada. Toda esa formación, visto lo que se ha visto, que hasta ahora vivíamos sin pensar que esto podía ocurrir, genera todos esos yacimientos de empleo y a nivel interno los planes de prevención, la formación en prevención, la coordinación en prevención y a nivel formativo hay nuevos yacimientos o hay nuevas formas de decir, para evitar todas estas circunstancias, formación profesional dual. Y la propia formación que pueda tener la gente. Pero sobre todo, en temas de máxima tensión, máxima sentido común. Hemos discutido si me meto el coche, se me inunda el parking, no se me inunda. Primero soy yo. Lo demás es relativo. Bueno, ahí tiene cierto sentido en cuanto que las personas de los niveles de renta más bajos, quizá después de su casa, el bien mayor que tengan sea su vehículo y que la principal preocupación es salvar el coche para mañana irme a trabajar, no para salvarme a Es cierto, pero cuando ves el elevado índice y cuando ves a los equipos de protección, ves ahí... A todo lo pasado, todo el mundo somos filósofos. Sí. Y a todo lo pasado, todo el mundo tenemos opinión. Yo me guío por lo que dicen nuestros mayores, que es el sentido común. Pues mientras el público se piensa las preguntas, y que os quería lanzar, ya que nos hemos metido de lleno en este tema, hay una cuestión que ha venido planeando desde la DANA, que es qué ocurre si esa alerta, si el temporal te pilla en el lugar de trabajo. Se discutió mucho sobre si había que mandar una vez ya... desbordados los cauces, si había que enviar en medio de la tormenta, si había que enviar a los trabajadores a casa, si no había que haber ido a trabajar, si un empresario puede retener a sus trabajadores, puede recomendar. Quiero decir, ahí hay una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con la seguridad jurídica, con la seguridad humana, con la seguridad personal. No sé si quién quiere ser el primero en responder a esta pregunta, pero creo que no tiene una respuesta acertada. No hay una respuesta única. Yo te digo que el derecho a la vida es antes que el derecho a muchísimas más cosas. Tantos y tantos trabajadores se quedaron atrapados una vez las inundaciones. Hubo muchos vídeos de... Sabes que se me parte el alma cada vez que hay una tormenta y ves a un repartidor trayendo una pizza a casa de alguien que dices... Yo, en esa circunstancia particular, yo te digo lo que yo hubiese hecho. Ves que no puedes, media vuelta. No es de recibo que empresarios dijesen a algún... Y doy por válido lo que se ha dicho porque no tengo por qué discutirlo. Ante la duda, primero eres tú. La prevención de riesgos pasa por mí mismo. Sí que es cierto que formación e información en este tipo de circunstancias o desarrollo de planes preventivos es lo mejor. Nosotros desarrollamos unos planes, unos protocolos de actuación, alerta amarilla, naranja, roja, y roja ya es el máximo. La verde no pasa nada, la amarilla tienes que ir, la naranja tienes que ser cauto, tienes que decidir, y la roja para casa. Si no has salido de casa, te quedas en casa. Si estás a medio camino y puedes volver, vuelves. Si no, busca un sitio donde refugiarte. Si estás en la empresa y no puedes salir, busca un sitio donde refugiarte. Y formación e información.
los teléfonos cargados, llamar a los sistemas que tienen que hacer, pero sobre todo desde el Inbasat se han realizado estos protocolos que se han pasado en lo que a nosotros nos afecta, pero que igual que se afectan el tema de alertas para nosotros, los hacemos extensivos a todo el mundo. En principio, el derecho a la vida es el primero que tiene que primar. Como dijo Yolanda Díaz, con alerta roja no es obligatorio ir a trabajar. Pero, compañeras de los sindicatos, ¿qué herramientas tienen los trabajadores en caso de conflicto? Claro, efectivamente, porque al final dices, yo soy una trabajadora y al final a mí alguien me tiene que decir, oye, te puedes ir a tu casa porque tengo esa incertidumbre donde estoy pasando realmente miedo y alguien, algún responsable, alguna responsable tiene que decirme, oye, ves a tu casa o no salgas. Es decir, porque es que a veces enviarte a casa puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, hay que saber, hay que analizar la situación. ¿Qué herramientas tenemos? Pues bueno, a mí me parece fundamental resaltar el tema de que en las empresas tienen que haber evaluaciones de riesgo porque son de carácter obligatorio. Y una evaluación de riesgo se tiene que hacer con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras, que son quienes están trabajando y saben las funciones y las tareas y saben perfectamente cuáles tienen que ser las medidas junto con la empresa para tomar ante situaciones que puedan poner en peligro la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Con lo cual, partimos de una buena evaluación de riesgos. Partimos también de que si hay cualquier tipo de riesgos, ya sea un riesgo por daño, un riesgo por golpes de calor, etcétera, etcétera, eso debe de estar contemplado dentro de la propia evaluación de riesgos. Y luego, aparte de tener una buena evaluación de riesgos, que no es poco, que yo creo que es el principio de todo, la aplicación de los protocolos. Pero los protocolos no son la panacea, es decir, no es un documento, tenemos un protocolo y ya está. El protocolo hay que adaptarlo en función de las características de cada empresa, de cada centro de trabajo o de cada lugar de trabajo. Si tenemos protocolos que están adaptados y que además tienes perfectamente identificadas a las personas responsables a las que hay que acudir ante una situación de emergencia, los técnicos de prevención por parte de la empresa, los técnicos de los delegados y delegadas de prevención de la parte de la RLT, teniendo claro cuál es la estructura organizativa dentro de la empresa, tenemos más garantías de, ante una situación de riesgos, tener la capacidad de poder actuar. Arturo, quisiera que tampoco quiero que parezca que esto es una cuestión de me obligan a ir a trabajar y tal, porque de entrada creo que nadie quiere poner en riesgo la vida de nadie. Quería conceptualizar este asunto que es muy importante, más allá de lo que haya sucedido en la Dana, que también comentaré algo al respecto, y es que, vamos a ver, aquí venimos haciendo prevención en las grandes empresas desde hace más de 100 años y en la totalidad de las empresas desde 1995, hace 30 años. Es decir, no ha tenido que venir ni este gobierno ni nadie a decirnos qué hay que hacer en estos casos, porque hay un plan de prevención, como bien ha dicho Nuria, y dentro de ese plan de prevención, aparte de evaluar los riesgos, se especifica un plan de emergencia y de evacuación. Dicho esto, en el que se dan una serie de recomendaciones e instrucciones a los trabajadores ante situaciones hipotéticas que se puedan dar. Dicho esto, yo quiero poner en valor lo siguiente. La Constitución establece que es obligación de los poderes públicos, de las administraciones públicas, el velar por la vida y la integridad de las personas, de la población en general. Porque el foco, algunos han querido ponerlo en las empresas, en la Dana, algunos, insisto, algunos del gobierno, algunos, en fin, gente que lo que quería es que los empresarios, cuando en realidad la catástrofe lo que ha afectado y lo que ha golpeado es a la población, a los trabajadores, algunos lamentablemente también, pero yo creo que se han hecho las cosas con sentido común en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las empresas, quiero decir, durante este periodo. Lo que ocurre es que aquí, y está pasando con este gobierno repetidas veces, hay un desplazamiento de responsabilidades públicas a las empresas. Y en este caso, cuando hablabais de los avisos, es que los avisos no son
una alerta. Las alertas las tiene que dar la autoridad competente. Los avisos son de una agencia, en este caso la EMET, que son muy interesantes de tal, pero como tú comprenderás, ningún empresario ni ningún trabajador se levanta por la mañana y mira los avisos de la EMET. Ni ningún trabajador se levanta por la mañana, ni ningún empresario, y mira qué dice la Confederación Hidrográfica de turno a ver qué va a pasar. Porque la lluvia intensa no es la causante de la mayoría de los accidentes, vamos a hablar de nuevo en el ámbito laboral. Son, en el año 57 del siglo XX, fue la Riuà, porque se salió el cauce del río y anegó la ciudad de Valencia. Luego se hicieron las infraestructuras adecuadas para que no volviera a ocurrir. En el año 82, que aquí en Alcira se padeció y mucho, fue la Pantaná, porque se rompió una presa. Evidentemente, el inicio está en las lluvias, claro que sí, pero no son las lluvias. Y en este caso se habla de la barranca. Quiero decir, estas cuestiones que tiene que ser la autoridad competente, la responsabilidad no puede estar en el receptor, está en el emisor, y el emisor es la autoridad competente. A partir de ahí, pues efectivamente, si el propio gobierno dice que un trabajador puede autoparalizar su actividad, ¿de qué sirven las medidas preventivas si el trabajador va a decir, no, mira, como me han dado un permiso, que eso no sé si lo vamos a hablar luego, lo de los permisos, nos permisos queda un poco, climáticos. pero si lo quieres introducir ya... Pues lo introduzco con mucho gusto, porque nos parece otra auténtica barbaridad jurídica que ha hecho el Gobierno. ¿Cómo es posible que en un caso de fuerza mayor, que jurídicamente lo que hace es fuerza mayor no imputable al empresario, en este caso, hechos catastróficos, impredecibles o difíciles de prever, pero inevitables en cualquier caso? ¿Cómo es posible que esa fuerza mayor, que en buen derecho lo que hace es dispensar a las partes de sus obligaciones, al trabajador de prestar la relación laboral, como es lógico, porque está protegiendo su salud, y al empresario de retribuir? ¿Cómo es posible que esto se traduzca en un permiso retribuido no recuperable? El antecedente que teníamos, el único que tenemos, es el de la COVID. El de la COVID, todos recordaremos que del 30 de marzo al 9 de abril, que creo que era sobre Semana Santa también, por ahí en medio, hubo un permiso retribuido no recuperable, lógico. ¿Por qué? Porque era a causa de una fuerza mayor y de una decisión de la autoridad. En este caso, la fuerza mayor está trasladando de nuevo responsabilidades a la empresa. Y lo mismo lo digo respecto de los ERTEs. ¿Por qué la gente no ha querido acudir a los ERTEs? Bien, unos por el afán de reanudar la actividad, pero en muchos casos porque no es atractivo, porque te implica el escudo social que decían las compañeras de UGT y de Comisiones Obreras, que lo es para el trabajador, la prestación por desempleo, para el empresario, la exención de cuotas, conlleva una serie de obligaciones y de prohibiciones que hace una medida de flexibilidad interna de imposible aplicación. No poder hacer horas extras, no poder contratar, no poder la obligación de mantener el empleo 6 meses desde que el trabajador afectado vuelve a su actividad. La prohibición de despedir con la calificación de nulidad de despidos si lo despides por causas de fuerza mayor o causas económicas vinculadas con la DANA. Todo eso, es decir, nos hace que efectivamente ese 8% entendamos el porqué, porque las empresas no se atreven a realizar esas medidas de flexibilidad interna y, lamentablemente, como vaticinamos, pues a lo mejor lo que conseguimos es pues expulsar a gente del mercado de trabajo y expulsar a empresas de esta zona. Pues Marisa, si quieres cerrar tú con... No, yo quería decir que la ley de prevención sí que, como bien decía Arturo, establece la paralización por riesgo grave inminente. Lo que pasa es que esta DANA yo creo que ha superado esas responsabilidades incluso de las propias empresas por razones obvias, ¿no? Está solucionado la ley de prevención de riesgos, el derecho, o sea, la obligación del empresario a informar de cómo se tiene que actuar en situaciones de riesgo grave inminente, la posibilidad del trabajador de paralizar la actividad. Pero claro, yo volvía un poco a lo que he dicho antes. Creo de verdad que haría falta en lo que es protección civil, no sé a qué nivel, se puede hablar de a nivel municipio o a nivel incluso más amplio, esa formación o esa concienciación y esa información a la población de cómo se tiene que actuar en función
de qué tipo de riesgos o de incrementar la divulgación y la conciencia del riesgo. Más allá del cambio de infraestructuras que he comentado antes, yo creo que eso es... te vas a Japón y todo el mundo sabe cómo tiene que actuar ante un sismo. Reciben esa alerta. Un sismo. Aquí yo creo que nadie sabríamos cómo tenemos que actuar ante un sismo o bueno, las consecuencias. Y yo creo que a nivel de empresa sí que está descrito, pero no de ahora, de hace 30 años, incluso antes. A lo mejor sí que habría que ampliar las cuestiones de emergencia no solo a incendios, que es lo que se suele trabajar en los planes de emergencia y evacuación, sino a otras características o a otras situaciones. De hecho, sí que es cierto que ya hay protocolos, sobre todo en empresas que tienen contaminantes químicos, a ver cómo se tiene que actuar en relación pues, a un escape de cualquier contaminante químico. Pero bueno, la protección de los trabajadores en ese sentido está solucionada en la ley de prevención. Sí, no da un poco la sensación de que actuación política al margen que se dirimirá en el lugar pertinente. Hay una falta de cultura del riesgo de lo que implica alerta roja, especialmente si no lo tienes ante los ojos, ¿no? Que es lo que decía todo el mundo tras el 29, que aquí no estaba lloviendo y no pudimos verlo. No sé si hay alguna pregunta del público, porque la verdad es que tengo un foco que me está dando directo y no veo si hay manos levantadas. Y si nadie quiere preguntar, pues vale, sí hay una persona que va a preguntar. Buenos días, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a la mesa. ¿Qué medidas se están tomando a la hora de volver otra vez a reconstruir lo que se ha destruido? Porque en España tenemos aberraciones de construirse en zonas no permitidas. Y eso acarrea lo que ha acarreado ahora también. Pero creo saber que se ha seguido construyendo y no se han tomado medidas de construir de manera suicida. Ejemplos como la ley de costas. En esta situación, en estas condiciones de hoy en día con la DANA, ¿qué piensa la mesa que se debe de hacer? Pues... Bueno, yo ya lo he comentado en mi primera intervención. Lo que hay que hacer, efectivamente, tenemos dos opciones. O asumir que estamos en zonas inundables en gran parte de la provincia de Valencia, porque aquí hablamos de la provincia de Valencia. Claro, es que los nombres de las comarcas ya avisan bastante. O asumimos eso y deslocalizamos toda la actividad y que se vayan las empresas y los trabajadores detrás, a donde sea. Mira, Trump esto lo solucionaba en 2 minutos. Vale, vámonos todos a trabajar a Gaza. Pues venga, vámonos a Gaza. En fin, perdonad la broma, porque tampoco viene mucho a cuento. O efectivamente, mediante políticas de apoyo e inversión a infraestructuras, convertimos estas zonas que son tradicionalmente industriales, de servicios, de construcción, de transporte, muy potentes, que es la provincia de Valencia y la Comunidad Valenciana en general, porque eso también se podía predicar de Castelló y de Alicante. Bueno, la Vega Baja, que también sufrió. Y la Vega Baja, fijaos, la que tuvo en el año 19, creo recordar, efectivamente. Bueno, pues esto lo tenemos que solucionar, pero insisto, yo creo que el foco hay que ponerlo primero en Europa, luego en el Gobierno de la Nación y luego, efectivamente, una coordinación, que precisamente coordinación, no podemos decir que haya sido la mejor en la DANA, pues que a ver si se ponen las pilas, unos y otros, ahora no se trata de decir quién más, quién menos, y acometen estas políticas. Hay un plan de recuperación que lo lleva el vicepresidente del Consell, el señor Gam Pampols, que de hecho nos están en streaming, a mí me están enviando en los ratitos que he tenido oportunidad, pues que quieren contar con nosotros para el día, con nosotros y con los interlocutores sociales, sí, para el diagnóstico de qué cosas son prioritarias para acometer. Pues una de ellas sería efectivamente ese plan de infraestructuras que pudiera convertir, laminar a través de muchas técnicas que yo desconozco porque no soy ingeniero ni soy tal, que pudieran a futuro, que siendo una catástrofe no tuviera consecuencias.
el dualismo IKEA-Bonaire, básicamente. Algunas de las medidas que van a dar cara a futuro es el plan de infraestructuras, de renovación de las infraestructuras. Se ha demostrado lo que se ha demostrado. Desde luego, yo creo que ahora que está tan reciente lo que ha ocurrido que a nadie se le ocurriría construir o dar la licencia, porque aquí nos damos, se vienen dos situaciones. Yo comentaba antes una anécdota que a mí se me quedó grabada y cualquiera persona, hablamos de que se han destruido cultivos, tal, en la Horta Sur, yo vivo en Moraira, hay dos barrancos y dos barrancos son Les Sorts y hubo un intento de hacer una urbanización y yo, pero vamos a ver, pues esto es un barranco, si es que esto es un barranco, si es que no sabemos cuándo pasará, no sabemos cuándo pasará. Pero dice el refrán que el hombre es la única piedra que tropieza dos veces con el mismo animal, ¿no? Lo digo al revés para que se entienda. Lo digo al revés para que se entienda. Hay que ser serios, hay que ser serios. Y el plan, la reconstrucción que se hizo, cuando se hizo, pues ha demostrado que ha servido para que no se hubiese inundado Valencia otra vez. Se hubiese inundado Valencia. Pues todo lo que falta hay que hacerlo. Todo el mundo tiene que arrimar el hombro, colaboración público-privada, ser serio con los planteamientos. Ellos tienen más conocimiento centrado en la ley de prevención, pero yo hablo de los planes de evacuación y emergencias. Los ayuntamientos son los centros gestores de las crisis que ocurran en el municipio, en colaboración con la protección civil y luego con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No quiero entrar más ahí. Pero los planes de evacuación y emergencia, tener muy claro, determinado, y dentro del plan de evacuación y emergencias están las vías de acceso, las vías de salida, por donde no tengo que ir porque previsiblemente pueda ocurrir cualquier cosa. Y la formación e información, coincido con el plan de prevención, aunque yo lo centro más al puesto de trabajo, pero claro, el puesto de trabajo estoy dentro cuando viene la situación. Tienes que tenerlo todo, tienes que tenerlo todo. Y esto, desde luego, por desgracia, nos ha zarandeado y nos ha colocado donde estábamos. Y la colaboración público-privada y la colaboración con los agentes sociales, todo el mundo aquí tiene algo que decir siempre. Entonces, a la Administración le corresponde aunar junto con los agentes sociales todas esas... Hemos generado, vamos a hacer un poco de publicidad, un plan estratégico de prevención 2025-2029 con los agentes sociales. Quiero decir que todo el mundo tenemos que... Y también es cierto que os digo que con esta lana nadie estaba... O sea, no creo que nadie hubiese estado preparado. ¿Hubiésemos minimizado? Pues posiblemente, sí. Pero que ha sido destructiva como yo esto no lo he visto nunca. Nada más. Nuria o Marisa, ¿queréis responder también? Yo es que he respondido la la primera pregunta sí, ¿no? cuando hablaba de poco... esos planes urbanísticos que eviten riesgos al máximo. Y lo que tú comentabas, lo de los centros comerciales. IKEA no se vio perjudicado de la misma manera que en el mismo Alfafar MN4 o en Aldaya Bonaire. Es decir, es que la importancia que tiene, porque el agua tiene memoria y al final sabemos que esto no es que ha pasado ahora y ya no va a volver a pasar nunca. Por eso es importante que hablemos de que esto ojalá nunca pase, pero tenemos que estar todos y todas siendo conscientes de que puede volver a pasar y que es importante de cara. Y efectivamente hay un plan de reconstrucción y lo más importante, ahora esto ya ha pasado, pero lo tenemos muy reciente y nos tiene que servir para tener en cuenta que a la hora de hacer construcciones vale la pena invertir previamente a después lamentar lo que ha pasado y tener que invertir cuando la catástrofe ya ha ocurrido y es mucha más inversión que además puede pues incluso cobrarse vidas. Y en eso tenía razón. Hace poco se redujo por la ley el número de metros de construcción en las costas. Eso entendemos, hicimos alegaciones no, al final no fue posible, no se acometió no se dejó como estaba. Yo creo que es importante tanto estar vigilante en la normativa, porque luego tiene consecuencias para todo, a nivel laboral y a nivel social. Creo que eso es, hay que estar vigilantes
y que no nos los tomemos como, bueno, esto pasa todos los años. Pues muchas gracias a los cuatro. Creo que ha sido un diálogo muy, muy enriquecedor y me imagino que el público opinará lo mismo y si no, pues que disimulen. Pero sí, vamos a cerrar, que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Muchísimas gracias a todos y al Ayuntamiento por organizarlo.